¿Cómo están mis estimados amigos? Un saludo a todos los estudiantes del primero y segundo grado de educación secundaria en el área de ciencia y tecnología. Tenemos la experiencia de aprendizaje número 4 que titula Reflexionamos y valoramos los avances y desafíos del Perú en el bicentenario para construir el país que anhelamos. La situación significativa de esta experiencia son los 200 años de nuestra independencia. Entender este hito histórico como la gran oportunidad para construir juntos el país que queremos, con la seguridad de que hay mucho que celebrar y mucho también que reforzar y construir. Asumamos nuestro rol como agente de cambio y preguntémonos cómo podemos generar la valoración de nuestro pasado y la reflexión sobre la oportunidad de construir el país en el que anhelamos vivir, un país donde los ciudadanos ejercen sus derechos y cumplen sus deberes. Entonces, dentro de esa experiencia de aprendizaje, mis queridos estudiantes en ciencia y tecnología, tenemos la actividad número 6, que titula Explicamos las transformaciones de las fuentes de energía renovables para el desarrollo sostenible. Para lo cual en esta actividad, mis queridos estudiantes, el propósito de aprendizaje es desarrollar la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y los criterios de evaluación para esta actividad tenemos que deben explicar las transformaciones de las fuentes de energía renovables para el desarrollo sostenible. Para ello deben interrelacionar conceptos, datos, evidencias y deben expresar con sus propias palabras. Deben argumentar la contribución del desarrollo científico y tecnológico al acceso a energías limpias en el Perú. Bien, mis queridos estudiantes, con esos criterios de evaluación, vayamos a desarrollar nuestra actividad. Como siempre, ingresando a la situación significativa, tenemos que en la actividad anterior explicamos la continuidad del legado cultural del Perú antiguo en la construcción del país que anhelamos y que nos permite pues reconocer ciertas prácticas del uso eficiente de los recursos para obtener energía. En esta actividad vamos a explicar las fuentes de energía renovables para el desarrollo sostenible, lo que nos permitirá valorar y reflexionar sobre las oportunidades de acceso a energías limpias en nuestra comunidad y país. Y la actividad nos pide que reflexionemos, ¿no? Y nos dice que en la actividad anterior vimos cómo el legado cultural del Perú antiguo continúa en nuestros días, como la acción del desarrollo sostenible en el manejo de los andenes. Por lo tanto, respondemos. Entonces nos pide que respondamos la pregunta: ¿cómo los andenes permitirán aprovechar mejor el agua de las lluvias? Y de acuerdo a nuestros saberes previos podemos responder sin tener miedo. Total, equivocarse no conlleva a ninguna vergüenza, más bien nos conlleva a aprender mejor si alguien nos corrige. Bien, podría ser una respuesta: se aprovechaban la gravedad terrestre, pues hacían bajar el agua de la parte superior de los andenes hacia la parte inferior. Luego la actividad nos pide que exploremos, ¿no? Y nos pregunta: ¿qué recursos energéticos tenemos en nuestra comunidad? A ello contestamos de acuerdo al lugar donde estemos, analizamos y pensamos un poquito y respondemos. Podría ser de esta forma: por ejemplo, en Arequipa hay energía eléctrica de la central hidroeléctrica de Chachani. En muchos lugares también tienen centrales hidroeléctricas. Y en todas partes del Perú, por ejemplo, hay energía solar. ¿Qué sitio tan lindo del Perú no tiene sol? Todos, ¿no? Entonces tenemos energía solar.
También tenemos energía eólica o vientos, ¿no? El movimiento del aire. Justamente eso se llama energía eólica. Entonces también en todo lugar hay energía eólica. Y también las personas que viven en la costa podrían responder, por ejemplo, el movimiento de las olas, sería energía hidráulica, ¿no? Energía del movimiento de las olas. Y los amigos que viven también, por decir, cerca a grandes ríos que están en movimiento, ahí también hay energía hidráulica, ¿no? ¿Por qué? Porque el movimiento del agua es energía. Entonces se puede aprovechar. Bien, mis queridos estudiantes, continuemos, porque estas respuestas son de acuerdo a los saberes previos. No tengan miedo ni temor a equivocarse. La idea es responder de acuerdo a lo que sabemos. Después aprenderemos mejor cuando leamos las lecturas. Ahora nos pregunta, ¿cómo utilizamos los recursos energéticos en nuestra familia? Bueno, nos ponemos a pensar también a ver cómo lo usamos. Por ejemplo, la energía eléctrica la usamos para el alumbrado de nuestras casas, ¿no? También usamos para hacer funcionar aparatos eléctricos, ¿no? También usamos, por ejemplo, el sol, la energía solar para secar la ropa. Y también esa misma energía solar lo usamos para hacer secar productos agrícolas, por ejemplo, para hacer secar el maíz. ¿Se dan cuenta? También la energía del viento lo usamos para separar los granos de la paja, ¿no? El trillado del trigo en varios lugares de nuestro Perú. Así que respondan de acuerdo a lo que vienen usando, mis queridos estudiantes. Ahora nos preguntan, ¿qué acciones debemos realizar para el ahorro de la energía eléctrica? Bien, podríamos responder algunas respuestas igual de acuerdo a nuestros saberes. Debemos desenchufar los aparatos eléctricos, ¿no?, que tenemos, no dejarlos enchufados. Podríamos apagar los focos de las habitaciones que no estamos haciendo uso. Muchas veces, a veces lo dejamos con los focos prendidos y no hay nadie en esa habitación, ¿no? Gastamos por gusto. También podríamos responder, ¿no?, hacer uso de termas solares en vez de duchas eléctricas, ¿no? También podríamos poner no planchar ropa mojada, porque planchar la ropa mojada se gasta pues más energía eléctrica. Y también eso significa gasto de dinero para el hogar, no se olviden. Bueno, hay que registrar en tu cuaderno de trabajo, mi querido estudiante, todo lo que estamos desarrollando, nuestra ficha de autoaprendizaje. Continuemos. Ahora nos pide que tomemos en cuenta que la energía es una magnitud física que asociamos con la capacidad de producir cambios en los cuerpos. Por ejemplo, los aerogeneradores empiezan a funcionar cuando el viento alcanza una velocidad de 3 a 4 metros por segundo. El aire tiene energía, pues es capaz de hacer mover las aspas de un molino, un trozo de madera, posee pues energía. ¿Quién posee energía? El aire que está en movimiento, mi querido estudiante. Ahora la actividad nos dice, explicamos. Leemos el texto, nos pide cómo transformamos los recursos energéticos renovables en energía limpia, el cual pues se encuentra en la parte inferior de nuestra ficha de autoaprendizaje, que la pueden descargar del primer comentario que siempre lo dejo ahí. Así que, mi querido estudiante, les recomiendo que hagan una lectura consciente. Recuerden que solo con la lectura se aprende, se vuelven más inteligentes, más sabios, más científicos, porque van a poder usar esos conceptos y teorías científicas que están en las lecturas. Una vez hechas las lecturas, nos pide que debemos responder las siguientes preguntas. Eso quiere decir que a partir de ahora sí tienes que usar los datos extraídos de las lecturas en las respuestas siguientes.
Nos preguntan, ¿en qué consiste la transformación de la energía? Podríamos responder con lo que hay en el texto, siempre recomendándoles de que deben usar sus propias palabras. Yo generalmente estoy usando lo que está en el texto. Podría ser la respuesta. ¿En qué consiste la transformación de la energía? Consiste en que puede transmitirse de un sistema a otro. Ejemplo, el sol incide sobre una placa fotovoltaica que transforma la energía radiante en energía eléctrica. Esos son los cargadores solares. Esto pues, cumpliendo con la ley de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, sino solo se transforma de una manifestación en otra, aunque la cantidad total nunca cambia. ¿Ya? Esta es una ley de la conservación de la energía, así como la ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, igual la energía no se crea ni se destruye. Entonces, mis queridos estudiantes, podría ser una forma de responder a la pregunta que nos han hecho. Nos pregunta, ¿qué ventajas y desventajas obtenemos de las fuentes renovables y no renovables de energía? Podríamos responder que se obtiene ventaja de la fuente renovable, porque es un recurso renovable, se puede restaurar por procesos naturales a una velocidad superior a la del consumido por los seres humanos. ¿Qué quiere decir? La ventaja es pues que la fuente renovable no se agota y es más, prácticamente está en forma gratuita a la disposición de nosotros, la humanidad, y no se acaba. Esa es una gran ventaja. Y la desventaja tenemos en la fuente no renovable. ¿Por qué? Porque es un recurso no renovable, es considerado como un recurso natural, el cual no puede ser producido, cultivado, regenerado o reutilizado. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos mucho más rápido. Entonces la desventaja está en que estos recursos no renovables se acaban, se agotan, ¿no? Por ejemplo, el petróleo se va a acabar algún día y vamos a sufrir las consecuencias, ¿no? Son recursos no renovables, no se pueden renovar. Entonces esa es una gran desventaja, mi querido estudiante. Entonces traten de responder colocando sus propias palabras con la ayuda de este video. Continuemos desarrollando la actividad, mi querido estudiante. Ahora nos dice que empezamos a ser agentes de cambio. ¿Qué hacer frente al agotamiento de las fuentes no renovables de energía en la comunidad y el país? Bien, la energía que estamos haciendo uso es de fuentes no renovables. Por lo tanto, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Se está agotando. Entonces, si se está agotando, ¿qué debemos hacer? Lo lógico. Debemos utilizar las fuentes de recursos renovables que son más ventajosos para nuestro país y nuestra ecología, ya que no se acaban, no se agotan. La energía solar, la energía eólica, la energía de las olas del mar, eso no se van a acabar, mi querido estudiante. Entonces, comencemos a hacer uso de esas fuentes de recursos renovables, ¿no? Esa sería la respuesta correcta. Continuemos. Ahora nos pregunta, ¿qué fuentes de energía renovables reconoces en tu comunidad? Y en la lectura hemos encontrado estas fuentes, y yo creo que en toda comunidad están esas fuentes de energía renovables, en unas con mayor proporción que en otras, ¿no? Veamos, energía solar en Arequipa es la ciudad más bella que todo el año tengo energía solar. Y seguramente en muchos lugares de nuestro lindo Perú tenemos energía solar todo el año.
Ahora también la energía eólica o energía del movimiento del aire, los vientos, también es en todo lugar del Perú tenemos, ¿no? También la energía a partir de la biomasa, de los residuos orgánicos. También en todo sitio generamos residuos orgánicos y residuos industriales, ¿no? Entonces estos residuos industriales es simplemente saberlo aprovechar para que se produzca el gas, ¿no? El gas natural a partir de los residuos orgánicos, que en todo sitio hay también. La energía hidráulica, la energía que se ocasiona por el movimiento del agua. Ya saben que el agua tiene energía. Cuando está almacenado, por ejemplo, en los reservorios hay una energía potencial a esta cantidad, ¿no?, de energía. Y cuando inicia entrar en movimiento, ya sea por canales, ya sea simplemente por los cauces del río, tiene su energía cinética, ¿no? Ahí está la energía en movimiento. Así es que en todo lugar del Perú también tenemos energía hidráulica. Continuemos desarrollando, mis queridos estudiantes. Nos dice, ¿cómo transformamos las fuentes de energía renovables en energía eléctrica necesarias para el desarrollo sostenible de nuestro país? Lo representamos en un modelo, esquema, dibujo u otro. Mis queridos estudiantes, pueden dibujarlo, pueden buscar un esquema y lo importante es explicarlo, mis queridos estudiantes. ¿Cómo transformamos la energía potencial del agua en energía eléctrica? Entonces comenzamos a explicar. En esta parte está el agua almacenado en un reservorio, ¿no? Por lo tanto, aquí el agua, cuando está almacenado, tiene energía potencial. Le hacen mediante tubería unos conductos para que el agua entre en movimiento y salga mediante la tubería, ¿ya? En ese sentido. Entonces, al haber diferencia de alturas, el agua comienza a tener energía cinética. Y esta energía, esta fuerza que tiene el agua, hace mover las turbinas que han puesto ahí el hombre, las turbinas. Y el movimiento de las turbinas, que es energía cinética, sigue siendo energía cinética, mueve un generador. Y el generador lo que tiene son imanes, ¿no? Grandes imanes. Al moverse el generador y tener imanes, convierte pues la energía cinética en energía eléctrica. Se convierte en una energía eléctrica, porque va cambiando su polo norte y sur del imán y va generando con eso la energía eléctrica. ¿Se dan cuenta? Entonces esta energía eléctrica generada se lleva a un transformador, y estos transformadores lo que hacen es subir la energía eléctrica a grandes voltajes, miles de voltajes. Entonces son energía de alto voltaje. Por eso esos postes que tenemos tipo conejo en varios lugares del Perú llevan pues energía de alta tensión, y es así como se lleva a las ciudades, a las fábricas y a muchos lugares del Perú mediante los cables, ¿no? El cable eléctrico. Por ahí viaja energía de alta tensión. Así de simple lo explican mis queridos estudiantes con sus palabras. Y recuerden también que esta tecnología nuestros antepasados lo usaban para moler nuestros granos, para fabricar las harinas de diferentes productos. El agua lo que hacía era mover aquí discos de piedra, ¿no? Y donde los discos de piedra molían y convertían en harina los granos, ya sea el trigo, el maíz, etcétera y etcétera. Indudablemente hoy día ha desaparecido porque los molinos se han convertido en eléctricos. Así es, mis queridos estudiantes.
continuemos. Entonces podrían explicarlo en audio o pueden escribirlo, lo que han explicado. Entonces más o menos también aquí yo le he escrito: cuando el agua que recorre a través de las tuberías las hace girar las turbinas, la energía cinética que pone en funcionamiento las turbinas se transmite a un alternador que genera electricidad, y por medio de transformadores, ¿no?, sistemas que elevan la tensión a miles de voltios, se transmite la corriente eléctrica por líneas aéreas de alta tensión hasta los centros de consumo. Nuevamente, usando los transformadores, se disminuye la tensión media y o baja según su uso, y se distribuye a través de líneas aéreas o subterráneas. Continuemos. Ahora, ¿qué nos pide la actividad? Ahora nos dice que buscamos información en el texto Desarrollo Sostenible, el cual pues se encuentra también en la parte inferior de nuestra ficha de autoaprendizaje. Y nos pregunta: ¿cómo promovemos un desarrollo sostenible en nuestra familia y comunidad? Y en la lectura vamos a encontrar para responder. Entonces, traten de responder con sus propias palabras, pero este es el texto que encontramos, ¿no? ¿Cómo podemos promover este desarrollo sostenible en nuestra familia y comunidad? Recuerden que el desarrollo sostenible significa pues realizar trabajos, pero respetando el ecosistema, ¿ya? Recuerden, eso es sostenible. ¿Cómo debemos promover? Respetando y protegiendo toda forma de vida, asumiendo los impactos y costos ambientales de su actividad, valorando todos los saberes ancestrales, expresión de una mejor relación ambiental entre el ser humano y la naturaleza, valorando que los saberes ancestrales protegían mucho el ambiente, ¿no? El uso de los andenes, el uso de los molinos de agua, ¿no?, molinos de viento. Eso hay que valorar porque protegía mucho el ecosistema. Usar energía renovable protege mucho nuestro ecosistema, y eso hacían nuestros ancestros, ¿no?, nuestros antepasados. También promovemos el desarrollo sostenible respetando los estilos de vida, fomentando a aquellos que buscan la armonía con el ambiente. Por ejemplo, la agricultura orgánica. Tratemos de realizar agricultura sin usar químicos, sin usar insecticidas, ¿no? También trabajando por el bienestar y la seguridad humana presente y futura. Hay que pensar que el mundo no solo es para nosotros. Este planeta debe quedar para nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, es decir, para nuestra nueva generación de aquí a miles de años, que siga siendo este planeta para ellos. No hay que ser egoístas, solo vivir nuestra vida. No, hay que proteger y la única forma es evitemos la contaminación. Estamos haciendo desarrollo sostenible, mi querido estudiante. Todo debemos registrar en nuestro cuaderno de trabajo y luego enviar a nuestro maestro o maestra para que nos valore. Recuérdense siempre que ustedes deben autoevaluarse con los criterios de evaluación que hemos dado al inicio, y será hasta la próxima actividad, mi querido estudiante.